Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Siempre es un placer compartir con ustedes. En este caso, también un placer compartir con otra colega de acá de Argentina, que es muy prestigiosa, así que para mí es un honor estar acá. Me toca un poco hablar de este tema, ¿sí? Alimentación vegetariana en relación a la obesidad, ¿no? Y ya seguramente en el transcurso del día habrán hecho hincapié en la definición de alimentación vegetariana, pero me gustaba comenzar con esto, quería comenzar con esto, porque a la hora de revisar qué hay de bibliografía respecto a obesidad, uno de los grandes temas que tenemos es que no hay un universo donde todos concuerdan respecto a qué llamamos alimentación basada en plantas, ¿no? En algunos estudios toman como alimentación basada en plantas a una alimentación donde se eliminan las carnes por completo y en otras toman el concepto de alimentación basada en plantas a una alimentación donde predominan las plantas, vegetales, granos, etcétera, pero no necesariamente se retiran por completo las carnes. Entonces, esto hace un poco difícil después la hora de revisión de estudios, ¿no? Pero bueno, solamente para marcar ese detalle, que eso es lo que nos hace que muchas veces no encontremos información universal. Entonces, nos vamos a encontrar dentro de la población que lleva adelante una alimentación vegetariana basada en plantas con un grupo muy heterogéneo, donde se incluyen a veces lácteos, a veces huevos, a veces nada de eso, a veces solo alimentos crudos, a veces algún pescado y se hacen llamar vegetarianos, bueno, como toda esta variedad, pero que además no siempre han llegado a llevar adelante una alimentación vegetariana debido a una misma motivación. Y esto de la motivación muchas veces es importante porque una cosa es que alguien haya tomado la decisión de adherir a este tipo de alimentación con un objetivo de mejorar su salud, donde entonces a los profesionales a veces nos resulta un poco más fácil intervenir o hacer sugerencias, hacer recomendaciones, y diferente es aquel o aquella que lleva adelante este tipo de alimentación por un deseo de proteger a los animales, por ejemplo, donde muchas veces nos encontramos con personas que quieren proteger a los animales, pero no se preocupan para nada en proteger su salud, entonces no adhieren tanto a las recomendaciones nutricionales. En Latinoamérica, alrededor del 8% de la población lleva adelante una alimentación vegetariana. No tenemos datos específicos de cuántas personas con obesidad llevan adelante este tipo de alimentación. Pero como verán, eh, en nuestros países no son predominantes las personas que llevan alimentación vegetariana. Pero sí es muy importante saber que es una tendencia creciente. Estamos de acuerdo que hay avales de muchísimos organismos, muchísimas instituciones muy importantes a nivel mundial que especifican y declaran que son las alimentaciones vegetarianas bien planificadas, son saludables, que esto para este caso de la obesidad nos interesa mucho, y que pueden proporcionar beneficios tanto en la prevención como en el tratamiento de ciertas enfermedades. Entonces, que en cualquier momento de la vida, cualquier persona, siempre y cuando tenga un diseño de su alimentación, una planificación nutricional concreta, personalizada y que prevenga deficiencias, puede llevar adelante este tipo de alimentación. Ahí les dejé una lista de algunos de los organismos que avalan esto. Ahora, si pensamos en beneficios, para poner solamente dos palabras, porque hay muchísimo más para decir, hay grandes beneficios a nivel global, digamos, lo que tendría que ver con el medio ambiente, con los cambios climáticos, donde la emisión de gases de carbono por la producción de alimentos cárnicos es muy superior, lo mismo que el sobreuso de las tierras, que el exceso de agua que esto implica, diferente a lo que es producir una alimentación basada en plantas. Entonces, a nivel global, ya tenemos muchos beneficios. Ahora, ¿qué beneficios podemos encontrar respecto a la alimentación vegetariana de manera específica para la obesidad? Cuando están bien planificadas, las dietas vegetarianas normalmente son de menor densidad calórica, ¿sí? O un menor aporte calórico total. Ambas cosas o una de las dos cosas. Esto hace que sea
en general más sencillo sostener un buen peso, ¿sí? O bajar de peso o sostener un buen peso. Y en estudios poblacionales, no, los estudios poblacionales nos muestran que las personas que llevan una dieta vegetariana suelen tener 1 o 2 puntos menos en sus valores de índice de masa corporal. Y a su vez, cuando la dieta vegetariana se relaciona con el descenso de peso, lo que permite en general es un mejor mantenimiento de un buen peso a largo plazo. Así que a priori parece interesante. Vamos a empezar a recorrer un poco algunos estudios que hay respecto a la alimentación vegetariana y el sobrepeso o la obesidad. En este caso se trata de un estudio que, que se hizo con mujeres posmenopáusicas que tenían sobrepeso puntualmente, ¿sí? Y lo que se evaluó fue la pérdida de peso en 2 puntos de corte, al año y a los 2 años. Fíjense que la pérdida de peso al año fue de casi 5 kilos, 4 kilos 900, y a los 2 años de 3 kilos 100. Y algo muy interesante a destacar es que en este estudio no participaba el ejercicio físico como otra de las estrategias. No porque no sea importante, por supuesto que queremos, y en mujeres posmenopáusicas más aún, que realicen ejercicio, pero justamente como para sacar de foco ese factor que sabemos que sería tan relevante para mejorar el peso y ver realmente qué impacto podía tener la alimentación, ¿sí? Y se comparó con otro tipo de pautas alimentarias y la alimentación vegetariana en este caso fue favorecedora. Ahora bien, ¿qué tenemos acá? Este es un estudio que se publicó en el año 2023, donde se evaluaban algunos parámetros en personas con obesidad, se hizo una revisión sistemática y un metaanálisis, eh, y se comparó alimentación vegetariana con una alimentación a la que llamamos omnívora, que sería una alimentación donde se incluye de todo, incluidas las carnes, ¿sí? Las personas que llevaron adelante el perfil de alimentación vegetariana redujeron su peso corporal, o sea, encontraron unas mejoras, con una reducción de entre 4,75 kilos como máximo y 2,2 kilos y medio como mínimo, ¿sí? Y también mejoras en el control glucémico con 5,5 hasta 15,7 miligramos por decilitro. O sea que la alimentación vegetariana en este caso generó mejoras. De todas maneras, y un poco para que vayan viendo en todo el recorrido este de estudios que vamos a estar haciendo, fíjense de los valores de reducción de peso que estamos hablando, ¿no? Si estamos hablando de personas que tienen obesidad, en general tienen una cantidad de kilos por sobre el ideal, grande, dependiendo del tamaño corporal, o si es hombre o si es mujer, y acá estamos hablando de logros que se consideran valiosos, de reducciones de 2,5 kilos, 5 kilos, ¿sí? No es que estamos hablando, digo también para bajar las expectativas o uno pensar, no sé si bajar, para poner expectativas realistas a la hora de lo que uno puede plantear en la consulta. Esto no significa que una persona no pueda bajar más de peso que eso, ¿sí? Pero sí, en los estudios es normal y habitual que la reducción de peso sea de estos valores, ¿sí? Sigamos avanzando a ver qué otros estudios encontramos. Este estudio es interesante porque acá se compararon 5 perfiles de alimentación diferentes. En este caso teníamos alimentación omnívora o con carnes incluidas, alimentación vegana, vegetariana, pesco-vegetariana y semi-vegetariana o lo que a veces se conoce como flexitariana. Esto es interesante porque una de las cosas que yo les decía antes es que muchas veces no se hace distinción entre las distintas especificaciones de la dieta vegetariana como para saber si hay alguna diferencia entre ellas. Y las personas que participaron de este estudio eran personas adultas, todas tenían obesidad y se designaron de manera al azar, digamos, entre los 5 patrones alimentarios. Todos los patrones alimentarios eran igual, respetaban el punto de ser de bajo índice glucémico y con un bajo aporte de grasas. Y lo que sí también es muy importante a tener en cuenta es que no se les dio ninguna pauta o restricción en cuanto a la cantidad o el aporte calórico. Es decir, que mientras mantuvieran el perfil alimentario, no se les daba una dieta con determinada cantidad de calorías. Pero sí había un acompañamiento con reuniones.
El grupo de los omnívoros se consideraba el grupo control, así que en ese caso las reuniones fueron, o los encuentros de seguimiento fueron mensuales, y para el resto de los grupos, las reuniones o los encuentros fueron semanales. En todos los grupos hubo una reducción de peso. En el grupo control, la reducción de peso promedio fue de 3 kilos 100, perdón, de 3,1% del peso corporal, ¿sí? Y eso fue muy similar a el descenso que se encontró en las dietas semi-vegetarianas y pescetarianas o pesco-vegetarianas. Ahora, sí hubo reducciones de peso más importantes en la dieta vegana o la dieta vegetariana como tal, donde fueron de 7,5% y 6,3%. Es decir, que según esta revisión sistemática, dentro de todos los perfiles alimentarios de la alimentación vegetariana, la vegetariana como tal y la vegana eran los que más reducción habían conseguido. Pero en líneas generales lo que vamos viendo es que para este tipo de patologías puede ser beneficioso adherir a una alimentación vegetariana. Y acá les traje un extracto, digamos, muy cortito, pero sí muy interesante, que es de este posicionamiento del paper que salió publicado en el año 2023 acerca de los tratamientos médico-nutricionales para el abordaje de la obesidad y el sobrepeso en adultos, llevado adelante por la Asociación Europea de Estudios de Obesidad, y dentro de las declaraciones que hacen en ese posicionamiento dice que la alimentación vegetariana, puse junto con otras porque no es la única, también entrarían alimentaciones en la dieta DASH, la dieta mediterránea, digamos, hay otros perfiles alimentarios más, pero dentro de ellas nombraban la alimentación vegetariana, se asocia con mejoras metabólicas, pero lo más importante o lo más interesante de esto es que esas mejoras metabólicas se han visto incluso sin lograr cambios en la masa corporal total. Entonces uno esto lo que les decía hace un ratito, que si bien muchas veces en los estudios vemos que el descenso de peso pareciera que no es tan motivador, ¿no? Porque uno dice, bueno, a una persona obesa le propongo hacer quizás un cambio en su patrón alimentario y voy a lograr un descenso de peso de 2 kilos, 3 kilos, 5 kilos, pero bueno, incluso con esos pocos kilos o sin haber cambios en el peso corporal, las mejoras metabólicas son notables y por supuesto esto es lo que viene de la mano después de las complicaciones de la obesidad. Así que es realmente relevante el impacto que podemos tener desde el abordaje de, de la alimentación vegetariana. Dentro de las complicaciones o patologías asociadas a la obesidad, nos encontramos con la diabetes, que ya han estado escuchando, y tienen acá, les traje el recorte de la imagen de lo que es la Federación de Diabetes de México, donde habla, digamos, su postura a favor de la alimentación vegetariana y todos los beneficios que puede llegar a tener, siempre y cuando esté bien planificada, pero lo que les tengo que decir es que no sé si a ustedes les ha pasado, pero en la práctica muchas veces todavía nos encontramos con pacientes que uno les hace recomendaciones y que después van a otro profesional y les genera mucho temor porque dice que la alimentación vegetariana va a tener una gran carga de carbohidratos, porque las legumbres, porque los cereales, porque los granos, y entonces empiezan a confundir a nuestros pacientes cuando nosotros sabemos que con una buena planificación realmente van a tener beneficios. Entonces, lo digo como para que también uno esté atento a la hora de transmitir la información, les genere seguridad e incluso muchas veces les anticipe que les va a pasar esto, de que quizás vayan a otro de sus médicos que les hace seguimiento y que les den, digamos, este tipo de recomendaciones. O no, volver a comer carne porque si no, con tantos hidratos la diabetes se te va a disparar. Esas cosas las seguimos escuchando hoy por hoy, año 2024. Así que a prepararse con eso. Otra de las patologías asociadas pueden ser las enfermedades cardiovasculares, y acá si bien no es el 100% de los estudios, pero sí una gran cantidad de estudios, demuestran que las dietas basadas en plantas van a disminuir el riesgo de enfermar por este tipo de enfermedades cardiovasculares, de morir por este tipo de enfermedades cardiovasculares, y también, bueno, la mortalidad por todas las causas. Dentro de las posibles explicaciones, y esto lo tengamos en cuenta para lo que yo les voy a decir después del abordaje en la práctica, dentro de las posibles explicaciones de por qué la dieta vegetariana sería favorable, se encuentra, bueno, la menor ingesta de grasas saturadas,
las nitrosaminas y el hierro de tipo hemínico, con una mayor ingesta de fibras y de polifenoles, y especialmente dentro de los polifenoles los flavonoides. Entonces son todos esos nutrientes que nos tienen que empezar a resonar para que a la hora de nosotros planificar la alimentación de nuestros pacientes estemos considerándolos de cómo incluirlos. Si seguimos pensando en patologías que suelen estar asociadas a la obesidad, nos encontramos con la hipertensión. De vuelta, no es que los resultados son unánimes y que el 100% de los estudios nos van a estar diciendo que encuentran los mismos resultados, un poco por esto que yo les hablaba, de las distintas técnicas de medición, bueno, de todas las cuestiones metodológicas que hacen a la investigación, ¿no? Pero una gran cantidad de estudios encontraron beneficios eh, y también se encuentra menor prevalencia de hipertensión en vegetarianos y en veganos si uno lo compara con omnívoros. En veganos hay un 18% menos de personas hipertensas respecto con omnívoros, y si pensamos en vegetarianos, un 15% menos, que realmente es un número muy significativo porque piensen que la hipertensión es el principal factor de riesgo para el accidente cerebrovascular, una de las principales causas de muerte a nivel mundial, ¿sí? Dentro de las explicaciones que podrían darse para estos beneficios son la menor ingesta de sodio que suelen tener las personas vegetarianas, una alta ingesta de fibra, que según algunos reportes habla de que puede ser hasta un 41% mayor en la dieta vegetariana que en la dieta omnívora, una mayor cantidad de potasio, magnesio y calcio, entre otros micronutrientes que encontramos en la alimentación vegetariana o basada en plantas. Entonces, para seguir ahí resonando nutrientes, ¿no? Y en esta revisión acerca de la asociación entre alimentación basada en plantas y síndrome metabólico, dentro de todo el estudio que se hizo, me concentré un poco más en lo que tiene que ver con la reducción de peso, que es lo que nos interesa para obesidad, y se encontró que en las dietas veganas una reducción de peso de alrededor de 2,5 kilos, ¿sí? Con un intervalo que llega hasta 3, y en dietas lacto-vegetarianas también hubo una reducción un poco menor que en el caso de las veganas, ¿sí? La mayor pérdida de peso fue con dietas vegetarianas restringidas en calorías, o sea que además de llevar un patrón alimentario vegetariano, tenían algún tipo de pauta en cuanto al aporte calórico, y menor reducción en las dietas vegetarianas donde no se daba ninguna pauta respecto a la energía que deberían consumir. Y en este estudio, a diferencia de otros, lo que encontraban era que a medida que pasaba el tiempo, esa reducción iba siendo menor, o sea, como que no se sostenían los mismos niveles a lo largo del tiempo. Pero sí, en este caso coincide con otros estudios de que hay otro tipo de patrones alimentarios que también generan beneficios similares, y muchas veces es la dieta mediterránea, digamos, que vendría a estar en paralelo en cuanto a los beneficios que podemos lograr para estos pacientes, ¿sí? Digamos, no es la única opción, pero es una gran opción. Entonces, una vez recorrido todo esto y pensando en la alimentación basada en plantas y la obesidad, la pregunta es si podemos llegar a la conclusión de que la alimentación vegetariana es realmente una alimentación saludable. Y eso es muchas veces lo que preguntan nuestros pacientes cuando nosotros le tratamos de incorporar vegetales o sugerir o recomendar platos en base a alimentación vegetariana. Entonces depende, ¿no? Cómo uno piensa la alimentación vegetariana, porque muchas veces nosotros los profesionales, cuando estamos hablándole en la consulta de alimentación vegetariana, en nuestra imaginación tenemos acá las verduras y las frutas que nos están sobrevolando la cabeza, y nuestros pacientes, en cambio, están pensando en solamente cosas que no tengan carne, pero con este perfil alimentario. Entonces, es un mito decir simplemente que la alimentación vegetariana es una alimentación más saludable. Lo correcto es decir que la alimentación vegetariana bien planificada es una alimentación saludable. Y por eso vuelvo a una de las diapositivas que yo les dije al principio, donde más allá de que hay distintos perfiles alimentarios dentro de lo que llamamos basado en plantas, y hay distintas motivaciones. Bueno, en la consulta a mí siempre me gusta indagar para las personas que ya son vegetarianas,
cuál fue la motivación que los acercó a ese patrón alimentario. Porque a mí me sirve como de base para entender con quién estoy tratando y para ver si realmente tiene intereses a nivel salud o si es algo que yo le voy a tener que ir sensibilizando a través de las consultas, ¿sí? Muy bien. Entonces, hasta acá tenemos suficiente bagaje nosotros de información como para plantarnos delante de nuestro paciente que viene a consultar por sobrepeso, por obesidad, mejor dicho, por obesidad, y afirmar que las dietas vegetarianas bien planificadas pueden ser útiles para prevenir o bien para tratar patologías, ya sea la obesidad en sí misma o patologías asociadas. Pero con esta información nos vamos a encontrar con tres tipos de pacientes diferentes que nos van a plantear a nosotros tres tipos de desafíos en cuanto al abordaje que vamos a hacerles. Vamos a tener, por un lado, pacientes que presentan obesidad y que no tienen ni un mínimo interés en llevar adelante un patrón de alimentación vegetariano, que nunca se les cruzó por la cabeza, que no se lo imaginan y que, es que ese tipo de alimentos no forman parte de su rutina diaria. Pacientes que tienen el interés pero no saben por dónde arrancar, como que a veces intentaron alguna vez y no les fue muy bien porque no estaban bien guiados, y pacientes que tienen obesidad y que ya están llevando adelante algún tipo de patrón vegetariano. Entonces, diferentes herramientas podemos utilizar para planificar estas alimentaciones. Y ahora, bueno, un poco la idea es esa, ¿no? Como tomen nota si quieren de ideas para cómo abordar o cómo aplicar esto a nuestra práctica cotidiana, porque todos nos podemos sentar a leer los papers y encontramos esta información, pero lo interesante no es que nos quede a nosotros, sino que podamos llevarlo adelante con nuestros pacientes. Un poco a raíz de diferentes documentales o películas o series o cortos o lo que fuese, que aparecieron sobre todo en los últimos años en el cable, en Netflix, en distintos lugares, bueno, ya hay muchos pacientes que les resuena la idea, que les generó una inquietud, que vienen con consultas, que lo escucharon, y a veces hasta nos preguntan, ¿no? sobre estas series. Entonces, es una herramienta que con precaución y con las aclaraciones del caso, podemos llegar a utilizarla, digamos, a favor de la salud del paciente. Las aclaraciones del caso me refiero porque son, en general, documentales que están orientados a afirmar una verdad que quieren afirmar con ciertas cosas, pero digamos que no explican todo. Es un programa de televisión, es un documental, ¿no? Pero sí nos puede servir a nosotros para utilizar parte de esas cosas para estos pacientes que quizás es difícil de que se acerquen a este tipo de patrón alimentario. Entonces, una herramienta para tener en cuenta y que muchas veces nos la traen ellos a la consulta. Otra de las realidades con las que nos encontramos en la mayoría de los países es que, como les decía, el número de personas vegetarianas en Latinoamérica es minoría respecto a la población total, pero es creciente ese número. Esto de que el número sea creciente lo hace mucho más fácil. Primero, porque es más probable que conozcan a alguien que lleva adelante una alimentación vegetariana. Entonces es mucho más fácil, como si ya conozco a alguien, si tengo a alguien en la familia, si hay un amigo. Pero después la oferta de los alimentos, si voy a un restaurante, si hay un evento en el trabajo, probablemente ya se ofrezcan platos vegetarianos y si quiero ir a comprar productos, también hay más oferta y el costo de los alimentos es menor. Pero ojo con esto, porque también tiene como el arma de doble filo, ¿no? Que también al haber más oferta de productos, porque un poco pareciera que está de moda, a veces las personas dicen, ah, buenísimo, y entonces caen en consumir todo vegetariano, pero ultraprocesado. Y no es la idea, porque sabemos también los perjuicios que tiene para la obesidad todo el consumo de alimentos ultraprocesados. Nosotros cuando planificamos a cualquier persona
una alimentación vegetariana, siempre pensamos en términos de nutrientes y no de alimentos. Un poco lo que le respondía recién Luciana a una de las consultas, ¿no? Que decía, no pienses en los lácteos, sino pensá en el calcio. Bueno, eso es pensar en términos de nutrientes. En este caso, yo les digo que para el abordaje de personas obesas que no están todavía llevando una alimentación vegetariana y que nosotros queremos sugerirles o recomendarles como una alternativa de tratamiento, pensemos en los nutrientes beneficiosos, ¿no? Entonces, ¿vieron cuando veíamos el recorrido de los estudios que decía, bueno, posible explicación de que la mejora sea por que la dieta vegetariana tiene más fibra, que la dieta vegetariana tiene más magnesio, que la dieta vegetariana tiene más flavonoides? Entonces uno puede empezar a como tomar esos nutrientes y decir, bueno, ¿cómo hago para incorporarle alimentos que le den este tipo de nutrientes, que enriquezcan su dieta, la que traía hasta ahora, con este tipo de nutrientes? Y muchas veces como incorporando alimentos que sí hay que incorporar, que sí le van a hacer bien, casi que solitos van de a poquito desplazando algunos otros que no queremos que estén. Entonces, en vez de pensar en qué tengo que sacar, pienso en qué tengo que poner y que esos alimentos se vayan como haciendo el espacio en la dieta del día a día, ¿no? Entonces, para poner un ejemplo en la consulta, ¿no? Bueno, ¿cómo es tu desayuno? El paciente te cuenta o la paciente te cuenta qué viene desayunando habitualmente y yo en mi cabeza pienso, bueno, me interesaría incorporarle más fibra, me interesaría incorporarle más flavonoides, me interesaría incorporarle más magnesio, más calcio o el nutriente que yo quiera poner en ese momento. Y digo, bueno, vamos a cambiar los cereales que venías consumiendo, que de paso tienen azúcar y son procesados, por una avena, que sé que tiene más fibra, que sé que tiene menos procesamiento, sin azúcar agregada. Y en vez de poner, no sé, galletitas, vamos a hacer esta avena y le vamos a agregar unos frutos rojos. Entonces ya pienso en poner más vitaminas, más micronutrientes, más fibra, más polifenoles. Digo, entonces con esos pequeños cambiecitos uno va ganando en esos nutrientes que son ayudantes para la prevención de complicaciones de la obesidad. Después siempre en forma de transición, y esto si pensamos en el perfil de los tres pacientes que teníamos, no me refiero al que ya es vegetariano o vegetariana, sino al que tiene ganas y todavía no sabe cómo hacerlo y al que no tiene ganas, pero a nosotros nos gustaría que coma más vegetariano. Entonces, en transición, ¿por qué? En transición, primero, para que aprenda a comer alimentos o platos vegetarianos bien hechos, bien diseñados y completos. En transición para que el organismo se adapte, porque si es una alimentación que tiene bastante más fibra que la que venía trayendo, porque probablemente el patrón alimentario, más allá de no ser vegetariano, quizás no era tan rico en vegetales, frutas, cereales integrales, sino más en harinas refinadas, carnes y procesados. Entonces, tampoco para que de repente cambie y se sienta incómodo, incómoda o mal desde la parte digestiva porque no logramos hacer la adaptación y que eso genere un rechazo. En transición, porque si de repente también disminuye mucho el consumo de sodio, es algo buenísimo, pero si es muy repentino, también la persona se puede sentir mal. Si baja mucho la densidad calórica de repente, también puede hacer que se sienta mal, que rinda menos en su trabajo. Entonces, cualquier cosa que le genere sentirse un poquito mal sería una excusa para retroceder. Eso no lo queremos. Y también en transición, para permitirle ir asimilando estos cambios y entendiendo. Entonces, ¿cómo hacemos esa transición? Bueno, de toda la semana, como viene comiendo habitualmente, tocamos algún que otro momento, ¿no? Entonces le decimos, bueno, la cena de los lunes, en vez de hacer un bife con ensalada, como hacías habitualmente, va a ser un medallón de lentejas con ensalada y le damos la opción de, o alguna marca que sea de buena calidad, que acá en Argentina tenemos algunas marcas que no traen conservantes, aditivos, ese tipo de cosas, o le enseñamos una receta sencilla para hacerla. Y vamos a reemplazar, por ejemplo, los fideos con queso que comías tal día por unos fideos de legumbres de tal marca, con un salteado de vegetales. O sea, le tocamos dos comidas. Y ya ahí hicimos una introducción de dos comidas vegetarianas que muchas veces ni tenemos que decir, vamos a poner comidas vegetarianas, sino que le explicamos qué vamos a introducir y de a poquito eh, que vaya también teniendo autonomía para diseñar sus propios platos, ¿no? No es que toda la vida le vamos a estar diciendo qué comer el lunes, el martes, el miércoles, sino que forma parte de la educación. Después le vamos a presentar alimentos nuevos, porque a veces
ni saben de lo que le estamos hablando, ¿no? Quizás nosotros le hablamos de semillas activadas, quizás le estamos hablando de un chia pudding, quizás le estamos hablando de un tofu o de un fideo de legumbres y ni saben de la existencia de eso. Entonces, bueno, presentarle de a poco estas nuevas opciones, facilitarle si es algo que va a comprar, como por ejemplo yo les decía, bueno, hay medallones de legumbres en el mercado, en Argentina hay de todo tipo, algunos de una calidad no tan amigable porque tienen un montón de conservantes, aditivos, vienen con agregados de grasas y otros de muy buena calidad. Entonces, si nosotros le vamos a sugerir algo que sea para comprar, orientarlo en la compra, en las marcas, y después presentarle alimentos nuevos. Y a mí me gusta ser muy precavida con los nombres, ¿no? Y vuelvo sobre todo a pensar en los tres pacientes. Pensemos sobre todo en el primer paciente, ese que ni se le ocurrió por la cabeza alguna vez comer algo vegetariano, ¿no? Y que viene de comer comida occidental más comida de tipo chatarra. Y uno le dice, bueno, y te vas a poner una mayonesa de zanahoria, que es riquísima, pero no se parece en nada al sabor de la mayonesa. Es un aderezo de zanahoria, una salsita de zanahoria, un untable, un dip, como quieran llamarlo. Pero si uno en el imaginario, la persona dice, ah, bueno, va a tener gusto a mayonesa, pero va a ser de zanahoria, y prueba eso, que no se parece en nada el sabor, no juega en contra. Y le juega en contra de la salud del paciente. Entonces, mucho cuidado con los nombres de no generar falsas expectativas. A veces es preferible renombrar los productos o las recetas eh, con otra cosa, ¿sí? De vuelta, por sobre todo para ese tipo de pacientes. Y después vamos a hacer todas las evaluaciones que necesitemos. Estas evaluaciones nos van a servir para varias cosas. Primero porque las necesitamos para saber el estado de salud, por ejemplo, parámetros bioquímicos, parámetros antropométricos. Después porque nos van a ser necesarios para saber, por ejemplo, si tenemos que suplementar algo. Pero después también nos van a ser útiles para ir evidenciando cambios positivos en la salud. Y estos cambios positivos van a ser una de las formas que tenemos de que el paciente encuentre motivación y que le encuentre sentido a esto de ir cambiando su alimentación. Y vuelvo a pensar en los dos primeros pacientes, ¿no? Porque el que ya era vegetariano es mucho más sencillo. En este caso, lo que tenemos que hacer es un ajuste en cuanto al aporte calórico, revisar la carga de actividad física. Sabemos que el primer punto es poder aumentar los minutos de actividad física a más de 300 en vez de a 150 minutos semanales para aquellas personas que quieren bajar de peso, ¿no? Pero digo, pensando más en los otros pacientes que de alguna manera los tenemos que convencer que este patrón alimentario les puede ser beneficioso, bueno, las evaluaciones también nos van a ayudar en ese sentido, ¿no? Llevar un buen historial y que el paciente pueda ver esto, en números, que es un poco a veces lo que les impacta a los pacientes de estos documentales que yo les decía, ¿no? Que muestra todo como bien amarillista, con los cambios, con los números, con las imágenes, esas casi grotescas que a veces muestran, y bueno, que a la persona le llega fácilmente. Bueno, sin llegar a eso, nosotros con sus herramientas de seguimiento lo vamos a hacer. En el laboratorio habitual, completo que necesitamos para una persona con obesidad, no nos olvidemos de pensar en incorporar ferritina, B12, homocisteína y vitamina D, sabiendo que la ferritina, en este caso, es un Ni. ¿Por qué? Porque la necesitamos para evaluar previa deficiencia en la anemia, digamos, pero puede aumentar por inflamación y que en personas obesas el perfil inflamatorio está muy presente. Entonces es un Ni, ¿sí? Pero lo otro sí lo vamos a necesitar. Y además, recordemos que desde lo que son micronutrientes, nosotros vamos a tener deficiencias bioquímicas, funcionales y alimentarias. ¿Qué significa esto? Deficiencias bioquímicas es cuando yo miro el laboratorio y el valor ya me da por fuera del rango normal, ¿sí? No sé, el hierro está por debajo del punto de corte, el hematocrito está por debajo del punto de corte, la ferritina está por debajo del punto de corte. Listo, ahí no hay duda, deficiencia bioquímica. Después tenemos deficiencias funcionales. Muchas veces hay valores que están dentro del rango normal
pero cerca del límite, y que ya empiezan a haber ciertas manifestaciones físicas. Si es el hierro, puede ser que ya empiece a haber algo de cansancio, algo de caída de cabello. Si es la tiroides, puede ser que ya empiece a aparecer algo de fatiga, eh, uñas frágiles y de dificultad para el descenso de peso, y así con distintos parámetros. A eso le llamamos una deficiencia funcional. Y deficiencia alimentaria es esa que, si bien todavía no, no demostró ni síntomas ni alteraciones en el laboratorio, sabemos por registros alimentarios, que es otra de las herramientas que vamos a estar usando, sabemos que no estamos cubriendo tal o cual nutriente, ¿sí? Por ejemplo, el caso más obvio sería si la persona venía llevando un patrón alimentario omnívoro y de repente adhiere 100% a un patrón vegetariano, bueno, B12 sabemos que no vamos a estar cubriendo. Y quizás en el laboratorio todavía está bien y quizás no tiene ningún síntoma, pero sabemos que hoy por hoy dejamos de cubrirle y que vamos a necesitar suplementarlo, ¿no? Ese sería el ejemplo más bobo, por decir de alguna manera, pero así nos podemos encontrar con un montón de otros ejemplos. El calcio, como decía Luciana hace un rato, en sangre no lo podemos medir. ¿Qué vamos a esperar a ver a cuando le aparezca la osteopenia o la osteoporosis? No, si ya estamos chequeando desde registros alimentarios que no cubre, eso es una deficiencia alimentaria que tenemos que atender. ¿Qué otra herramienta tenemos que utilizar sí o sí? Es desarrollar y fomentar habilidades culinarias. Esto lo veo cada vez más, no solo en relación a obesidad, sino en relación a muchísimas otras patologías, a todas las patologías del aparato digestivo, eh, las que conocemos actualmente como disbiosis, SIBO, distensiones, etcétera, etcétera, que cuanto peor relación hay entre la persona y el diseño de sus comidas y el desarrollo, digamos, cocinarse, comprarse o elaborar sus alimentos, cuanto más rechazo hay en eso y más negatividad, más problemas de salud aparecen. Que quizás es medio obvio, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, sí, obvio, probablemente coma peor, pero es muy, muy claro cómo en esas personas que tienen mucha sintomatología, muchas patologías, cuando uno trata de invitarlos a prepararse alimentos, no solo que no lo hacen y no lo saben, sino que muchas veces tienen un gran rechazo, ¿sí? Cocinar es una responsabilidad, pero también es un acto de amor a uno mismo, ¿no? Así que en ese proceso de cuidado de la salud que va a ser el paciente que se acercó a la consulta, forma parte de lo que nosotros tenemos que transmitir. Te da la posibilidad de comer más rico, son necesarios para mejorar procesos de digestibilidad y de biodisponibilidad de determinados nutrientes en la alimentación vegetariana. Disminuye el consumo de ultraprocesados, que en la obesidad es re importante, ¿sí? Porque ya vimos que llevar adelante una alimentación vegetariana, pero en base a ultraprocesados, no sirve para nada. Y nosotros, ¿qué podemos hacer? Facilitar recetas de a poco, porque hoy por hoy hay una tormenta de recetas. Si uno entra a Instagram, te podés bajar 18 recetas por día, te llega por mail, por la tele, la vecina, y nosotros le podemos dar un recetario y te compras recetarios, pero después cuando tenés 40 no sabes por dónde arrancar. Entonces, facilitar recetas de a poco, como yo les decía, una, dos por semana, y con la premisa clara de que la primera siempre falla. No sé si les pasó a ustedes alguna vez, creo que a la mayoría nos ha pasado, que seguís al pie de la letra una receta, de donde sea, de un libro, de quien sea, y la primera vez te sale pésimo. Y decís, pero hice todo igual, y sale pésimo. Eso creo que pasa siempre. Entonces el paciente ya se tiene que ir con esa premisa para no frustrarse, y hay que dar una segunda chance a las recetas. Muchas veces ayudar al armado de lista de compras, porque piensen que quizás hasta uno tiene que cambiar el lugar de las compras, ¿no? Menos al súper, más a la dietética, más a la verdulería, más a los lugares donde se venden productos agroecológicos u orgánicos, más a los productores locales. Entonces uno tiene que, nada, su recorrido de compras, modificarlo. Y la visual de los platos también hace mucho, porque uno viene con quizás con su prejuicio de saber de qué está hablando cuando le dice, ay,
unos fideos de legumbres con unos vegetales salteados y un tofu marinado, y la persona ni se imagina de qué forma tiene eso. Y si viene como con la mentalidad del omnívoro, ¿no? Que siempre es la carne con la guarnición, después no salen de la milanesa de soja con la ensalada, la hamburguesa de legumbres con puré y los fideos con brócoli. Y se acabó, porque viene como con el cuadrante del omnívoro a lo que le pongo a los vegetales. Bueno, y hay mucho más que eso en la alimentación vegetariana, pero a veces nos es difícil ponerle nombres a los platos. Entonces, imágenes visuales de platos tentadores ayudan un montonazo, pero de a poquito, de a poquito. Hay un montón de lugares en la web donde uno puede buscar recetas, ya sea para que el propio paciente las busque o para uno buscar y seleccionar y decirle, mira, esta y esta para esta semana o para estos 15 días, vamos a intentar con estas opciones o hasta que salgan, ¿sí? Y para ir como culminando un poco, quiero detenerme un ratito en esto, ¿no? Existen en la alimentación vegetariana un montón de nutrientes a los que muchas veces se les llaman nutrientes críticos, o a mí me gusta, más que decirle críticos, que me parece un poco rudo, me gusta decirle nutrientes a revisar, que es un poco una excusa, porque son casi los mismos nutrientes que suelen ser deficitarios en la población no vegetariana, nada más que acá nos preocupamos porque son la minoría. Pero bueno, no, es una ventana de oportunidad para mejorar eso, ¿no? Entonces, tenemos que prestarle mucha atención a estos nutrientes. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar que la dieta sea deficitaria. Porque si nosotros le estamos tratando de alguna manera, de convencer o de evangelizar, como digo, para que se pase un poco este tipo de perfil alimentario, porque le va a traer beneficios, porque está demostrado que mejoran un montón de parámetros metabólicos, pero la dieta al final termina siendo deficitaria, le arreglamos una cosa y le empeoramos otra, y lo que menos vamos a generar es confianza en esa persona. Algunos detalles específicos de estos nutrientes que llamamos críticos en la alimentación vegetariana. La B12. Más allá de que la B12, si la persona realmente adhiere a una alimentación vegetariana o disminuye mucho el consumo de carnes, a veces sin necesidad de ser vegetariano, pero si uno reduce mucho el consumo de carnes, a veces no cubrís la B12. Pero también tengamos en cuenta que medicaciones como la metformina, que es muy habitual que los pacientes con obesidad estén consumiendo o hayan consumido, disminuye la B12, ¿sí? Más o menos al año de tomar metformina ya se pueden encontrar deficiencias de B12. Y lo mismo con todo tipo de antiácidos. Piensen en los pacientes con obesidad, que es muy normal que tengan alteraciones a nivel gastroesofágico. Entonces, que tomen ya sea prescripto o a veces autoadministrado antiácidos. Entonces, quizás es una vitamina que nunca le han medido, sobre todo si son jóvenes, porque a los adultos mayores ahora están un poco más atentos a pedírsela, pero si son jóvenes quizás nunca nadie se la midió y quizás ya traen una deficiencia o un nivel medio border, ¿sí? Y las deficiencias de B12, más allá de todas las cosas que ya sabemos, entre una de las cosas que genera, aumenta el riesgo de ACV en un paciente que ya tiene un factor de riesgo asociado como es la obesidad y que quizás tenga otros factores asociados como puede ser la hipertensión, como pueden ser enfermedades cardiovasculares, etc. Entonces, atentos a muy prontito poder lograr una evaluación de eso junto con la homocisteína. O sí, con la homocisteína. Después, el omega 3, que es otro de los nutrientes críticos. Recuerden que es un nutriente antiinflamatorio, ¿sí? Y que en la obesidad, ya por el solo hecho de la obesidad, hay un perfil inflamatorio en ese organismo, ¿sí? Con todas las alteraciones que eso implica a nivel del endotelio, a nivel de la microbiota, a nivel del sistema nervioso central, que si además, digamos, la obesidad por la propia grasa y por digamos, el propio cambios hormonales que eso genera. La obesidad que si además venía con un perfil alimentario proinflamatorio, como sería el perfil alimentario occidental. Y si encima le sumamos una deficiencia de omega 3, que es re probable que la persona ya la traiga sin ser vegetariano de antes, ¿no? Porque depende el territorio en el que vivamos, pero en mi caso que vivo en Argentina, en Buenos Aires, el consumo de pescados ricos en omega 3
es ínfimo en la mayoría de la población, digamos, no hay que ser vegetariano para tener problemas con este nutriente. Entonces quizás ya viene arrastrando esas deficiencias. Entonces, de vuelta, perfil dietético y ver qué hacemos con esto. Bueno, el hierro ya algo nombraron el riesgo de inflamación, etcétera. El calcio. El metabolismo del calcio es súper complejo, entonces no pensemos en el calcio como nutriente aislado, sino que pensemos en un todo. Piensen en el sedentarismo que es muy frecuente en esta población, entonces que dentro del metabolismo del calcio, más allá de consumirlo o no consumirlo, nos interesa que se consuma, que se absorba, que ingrese al hueso y que no se pierda por orina, ¿no? Todo ese combo necesitamos. Entonces, una población donde la prevalencia del sedentarismo es más alta que en la población general, que ya es altísimo, vamos a tener el riesgo de digamos, el poco ingreso de calcio al hueso y quizás una mayor pérdida por orina. Vitamina D, que es otro de los nutrientes difíciles de cubrir, piensen la captación que hay a nivel del tejido adiposo, o sea, la menor disponibilidad que tiene la vitamina D porque justamente queda atrapado en ese tejido y que la deficiencia de vitamina D genera o empeora dolores musculares, dolores articulares, dolores óseos y genera menos resistencia al ejercicio. Entonces, que si es un paciente que viene con sedentarismo, que muy probablemente, no digo que todos, pero que muy probablemente no sea tan afín a la actividad física, porque también le cuesta más, y que además, si lo tenemos con una deficiencia de vitamina D, eso le genera más dolor muscular del que ya va a tener por la propia obesidad, más dolor articular del que ya va a tener por la propia obesidad y por la inflamación, dolores óseos y menor resistencia al ejercicio, es como que nos estamos poniendo la traba a nosotros mismos, ¿sí? Bueno, el zinc, mucho no me voy a detener. El selenio, que es otro nutriente muy difícil de cubrir con alimentación vegetariana, y que muchas veces en la alimentación no vegetariana también es difícil de cubrir, que tiene mucha influencia en la función tiroidea, ¿sí? Y que la función tiroidea también muchas veces se ve alterada, sin llegar a diagnósticos de hipotiroidismo, pero sí alteradas en esto que yo les decía de las deficiencias funcionales, donde está en rango normal, pero cerquita de los valores medio-medio. El selenio, digamos, influye en eso, junto con el yodo. El estrés también, muchas veces sabemos que la obesidad está muy asociada a depresión y otro tipo de ansiedad y otro tipo de alteraciones anímicas o emocionales. Entonces digo, ¿cómo vamos atando cabos en esto de que a mí me gusta mucho pensar a la persona de una manera global? Yo tengo formación en nutrición integrativa, entonces me gusta como pensar en todas las áreas de la persona, no solo en lo físico y nutricional, ¿sí? Y bueno, después proteínas y yodo que pueden ser otros nutrientes críticos. Entonces digo, pensemos en cómo, y de vuelta, lo lazo con una de las primeras diapositivas que yo decía, pensar en los nutrientes beneficiosos a veces nos va allanando el camino de cómo armar esa planificación nutricional, donde lo más probable es que no le hagamos una planificación completa desde cero de lunes a lunes, desayuno, almuerzo, merienda, cena, colaciones. No, no, no. Quizás hagamos intervenciones de pienso en los nutrientes que necesito incorporar y bueno, en qué momento se los puedo incorporar. Le meto 2, 3 comidas por semana que sean eh, vegetarianas. Le incorporo un grupo de alimentos que no venía utilizando tanto, no sé, llamemos las legumbres o las semillas. Chequeo deficiencias, si hace falta pongo un suplemento o enriquezco con alimentos y de esa manera solito se va armando el rompecabezas, ¿sí? Así que bueno, un poco este era lo que yo les quería transmitir de qué hay de evidencia científica y cómo lo podemos llevar a la consulta. Y saben que en estos casos lo más importante es poder hacer el seguimiento, porque tiene que ser un acompañamiento, un aprendizaje del paciente y de nosotros junto con el paciente. Aprendemos mucho de los pacientes, ¿sí? De lo bueno y de lo malo, de lo que logramos hacer y de lo que no logramos. Así que ese día a día es lo que nos va a llevar a lograr esos cambios favorables para la salud. Desde acá quiero agradecerles
por haber llegado hasta acá, hasta la charla, por estar ahí del otro lado, atentos y atentas, y me quedo a escuchar sus consultas. Perfecto, maestra. Muchísimas gracias por su presentación. Vamos pues entonces a pasar a nuestra ronda de preguntas y respuestas. Annie Morlet pregunta, quisiera saber si esta alimentación ayuda a acelerar el metabolismo y combatir el estreñimiento. Em, Acelerar el metabolismo, no te lo podría afirmar, la verdad que no, no sé, no tengo algo para decirte así taxativamente. ¿A mejorar el estreñimiento? Seguro que sí, porque una de las cosas que hace la alimentación vegetariana es mejora bien planificada, ¿no? Siempre hablamos de bien planificada, es mejorar el perfil de la microbiota y eso es uno de los factores claves para mejorar el estreñimiento, más allá de que el aporte de fibra es mayor. Así que eso seguro que sí. Muchísimas gracias por su respuesta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dice, a mí me gustan mucho los vegetales y frutas, pero me producen inflamación. Las lentejas no las tolero. ¿Qué debo hacer para asimilar mejor la fibra o qué estoy haciendo mal? Bueno, hay muchos factores, ¿no? Las legumbres, hay varios tips que nos ayudan a mejorar la tolerancia. Que no quiere decir que eso te resuelva tu caso porque hay que ver tu caso en particular, pero sí les doy varios tips que también les pueden servir para transmitir a los pacientes. Primero, cuanto más pequeña es, más fácil de digerir es. Entonces, para el que no está acostumbrado o para el que viene con alguna intolerancia, comenzamos con las más pequeñitas, supongamos una lenteja, una arveja, y vamos progresando en tamaño, ¿sí? Hasta un poroto rojo, un poroto moon, un poroto tape, hasta llegar a un garbanzo. Eso por un lado. Dentro de las lentejas tenemos las lentejas coral o lentejas turca o lentejitas anaranjadas, que son una lenteja pelada, o sea, que vienen sin piel, que esa su digestibilidad es mucho mayor que de las otras. Siempre que las comamos, cualquier legumbre, en forma procesada, como si fuese un purecito, es mucho más fácil de digerir que en forma entera. Siempre vamos a comenzar con cantidades pequeñas, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Nunca comió legumbres o no venía comiendo o me caen mal, no hago el intento de decir, bueno, me voy a comer un plato de guiso. No, le pongo una cucharadita de lentejas a lo que ya vengo comiendo y sé que me cae bien, no sé, al arroz con vegetales, ¿sí? Y después todo lo que son los procesos culinarios, que es lo más importante. El remojo, por sobre todo. El remojo mínimo 8 horas, pero si es alguien que no tiene buena tolerancia, 24 horas estaría fantástico, ¿sí? 24 horas lo tratamos de hacer en heladera y cambiándole el agua para que no se ponga fea. Si en ese agua de remojo colocamos un ácido, como puede ser vinagre de manzana o kéfir de agua, mejor aún. Y luego en el agua, digamos, ese agua se descarta y se pone agua limpia para la cocción. Si en el agua de cocción colocamos hojas de repollo o alga kombu, también mejora el proceso de digestión. Y si ya tenemos un paciente motivado, todos los procesos de germinado van a mejorar mucho la digestibilidad de las legumbres. Pero el germinado lo dejé como aparte porque, digamos, necesita de alguien motivado y de muchas precauciones, porque todo lo que son germinados y fermentados uno no los puede hacer mal porque aumenta el riesgo digamos, de bacterias, ¿sí? Entonces de contaminación, eso no me salía la palabra. De contaminaciones si uno lo hace con malas prácticas, pero si no, es una práctica espectacular para mejorar la digestibilidad de esos productos. Muchísimas gracias por su respuesta. Agustín Ortiz pregunta, ¿cómo podemos implementar una recomposición alimenticia en base a reducir los niveles de azúcares y sodio, ya que al hacer este tipo de cambios el cuerpo se resiste y puede generar estrés y ansiedad? Es verdad, sobre todo estrés y ansiedad, la reducción de azúcares, ¿sí? El sodio es más, no genera tanto eso, genera otro tipo de cosas, ¿sí? Em, Primero que la persona esté convencida y motivada, ¿no? Eso es súper importante. Después hay como dos opciones o dos líneas. No me quiero, no me voy a extender porque no es tema y no hay tiempo, pero digamos, todos los procesos que favorecen la detoxificación
digamos, todas las cosas que ayudan a los procesos de detoxificación hepática mejoran mucho la adicción o la necesidad de azúcares. No los resuelve al 100%, pero los mejoran mucho. Y después, que la dieta no tenga deficiencias de micronutrientes es clave, que haya un buen aporte acorde a las necesidades de la persona de carbohidratos, pero de otro tipo de fuentes, digamos, de carbohidratos de buena calidad, también es muy necesario. Y después el manejo del estrés por otro tipo de canales, ¿no? O evaluar ese tipo de cosas. Si necesita alguna cosa alternativa, el ejercicio, las meditaciones, terapias florales, cualquier otro tipo de cosas, suelen ser necesarias porque muchas veces el exceso de azúcares no solo tiene que ver con los hábitos y con la oferta de alimentos, sino que también tiene que ver el consumo excesivo de azúcares está muy relacionado a cuestiones emocionales, ¿sí? Y después evaluar si no hay otras patologías que estén generando esa necesidad, como muchas veces el sobrecrecimiento de cándidas a nivel intestinal es algo que genera mucha necesidad de comer azúcares. Entonces digo, tenemos que hacer la evaluación completa de esos pacientes. Y en el caso de la sal, enseñar a usar sabores. No sé si les pasa a ustedes, pero en esto que yo les digo, que las personas muchas veces no están tan amigadas con la cocina, me encuentro con muchos pacientes que no tienen ningún condimento en su casa más que sal, aceite y vinagre, no saben cómo utilizar, vos les hablás de un tomillo, un romero, una cúrcuma, un curry, una páprica, y no saben ni lo que es, y no saben en qué alimento poner cada cosa. Entonces muchas veces tomarse un rato de la consulta o una consulta a orientar un poco acerca de eso mejora el consumo de sodio. La combinación de picantes con ácido es algo que ayuda mucho a bajar las cantidades de sal. Muchísimas gracias por su respuesta. Vamos a leer la siguiente pregunta. Dice, ¿puedo consumir soya si tengo hipotiroidismo? Bueno, habría que ver el caso puntual, el tipo de hipotiroidismo no estaría restringido, pero sí es recomendable utilizar de tipo orgánica o agroecológica. Muchísimas gracias por su respuesta. Gisela Michelle pregunta, ¿la dieta vegetariana corrige los desórdenes hormonales? Depende cuál sea el desorden, pero cualquier alimentación que mejore, o sea, que sea de bajo índice glucémico, que, que digamos, sea favorecedora de una buena microbiota, que sea completa y que no tenga deficiencias nutricionales, ayuda a regular la mayoría de las cuestiones hormonales. Digo la mayoría porque hay otras cuestiones que tienen que ver con algo anatómico, que va un poco más allá, pero hay mucho que se puede hacer desde, eh, desde este tipo de alimentación, pero siempre cuidando que no haya deficiencias ni de macro ni de micronutrientes, ¿sí? Porque una alimentación vegetariana mal hecha, como pasa muchas veces, que dice, ah, bueno, listo, un día por el otro dejo de comer carnes y no hago ninguna otra cosa más que dejo de comer carnes, después empiezan a aparecer bajos niveles de colesterol, por debajo de lo necesario, o bajos niveles de vitamina D, todas esas cosas no te ayudan para nada, ¿sí? Pero sí hay mucho que se puede hacer desde la alimentación vegetariana para la parte hormonal. Muchísimas gracias por su respuesta. Y Bonis pregunta, cada vez que como leguminosas, en especial frijol negro, me da gota. Mi papá también tiene ese problema, pero sí me gustaría hacer este tipo de alimentación. ¿Qué puedo hacer? Y habría que evaluar, bueno, hay que verlo en la causa, ¿no? Cómo está el resto de las cosas. Pero hay que ver todo el perfil inflamatorio que tenga, porque la gota está muy relacionada a todo un perfil inflamatorio. Pero sí es verdad que las legumbres muchas veces están moderadas en los pacientes que tienen gota. Pero tenemos otros recursos, como puede ser la quinoa, por ejemplo, que puede ser un gran reemplazo para muchas de las comidas, que también tiene un buen aporte de proteínas y aminoácidos, que también tiene un buen aporte de hierro. Entonces, que quizás podemos utilizar otro tipo, se pueden utilizar otro tipo de cosas, ¿sí? Pero sobre todo, evaluar antes de
digamos, quitar de plano grupo de alimentos o un alimento en particular, o decir esta alimentación no es para mí, evaluar todo el perfil inflamatorio, cómo está. Muchísimas gracias por su respuesta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta de Oliver Medina. Dice, ¿cuál es su opinión de sustitutos de la sal común como la sal de potasio para mejorar el consumo de sodio? Habría que a ver si es necesario según el caso, ¿sí? Piensen que primero lo que hay que ver es cómo está la función renal, o sea, ¿por qué está indicada la reducción de sodio? ¿Sí? Si no está alterado el riñón, bueno, ya es un punto, porque el potasio, si no, va por riñón. Em, Después, si es para mejorar digamos, evitar la eliminación de calcio por orina, sí podría ser favorable porque el potasio es un nutriente interesante. Em, pero piensen que, la verdad que no sé cómo es en México, hay peco de ignorante, pero en Argentina la sal es la fuente de yodo, la sal viene iodada, la sal común. Entonces también si usamos reemplazos de la sal, tenemos que chequear que estén iodadas o qué fuente de yodo vamos a estar consumiendo para no tener deficiencia de ese nutriente. Digamos, pero fuera de esas excepciones, es algo interesante porque el potasio es un nutriente interesante, que si bien al comer muchos vegetales vamos a estar incorporando un montón de potasio, eh, y reducir el sodio en sí mismo es interesante justamente por el metabolismo del calcio. Muchísimas gracias por su respuesta y vamos a leer una última pregunta. Dice, ¿qué opina del consumo de la nuez de Brasil para cubrir los requerimientos de selenio en una dieta basada en plantas? ¿Y qué tanto se debería consumir para evitar los peligros asociados con un consumo alto de esta nuez? Sí, las nueces de Brasil, o que también acá se las llama castañas de Pará también, son una de las fuentes más importantes de selenio. El selenio el consumo de selenio tiene que ver con la región en la que estemos, porque tiene que ver con el selenio que esté en los suelos, ¿sí? Como la mayoría de los suelos están desgastados por la sobreproducción, por el sobreuso, por el uso de agroquímicos y todo eso, cereales, legumbres, hoy por hoy, por lo menos en nuestra región, no son fuentes suficientes de selenio. Entonces las castañas de Pará terminan siendo un recurso. El consumo es de 3 a 5 unidades por día y con eso ya cubrimos necesidad. Si te voy a ser muy sincera, en nuestro país el riesgo de sobreuso y exceso no existe porque son tan caras esas castañas que las contamos al milímetro lo que tenemos que consumir para no tener una deficiencia y nadie se pasa con eso. De hecho, son bastante difíciles de conseguir. Pero sí, es el gran recurso.